Desde niño Jesús contemplaba los montes de Galilea como quien reconoce en silencio los lugares escogidos por Dios. En la llanura de Esdrelón, donde el monte Tabor se alza solitario e imponente, es posible imaginar la mirada del niño Jesús reposando largamente en aquella cima, lugar envuelto en historias sagradas donde antiguos profetas habían encontrado la gloria divina. Él sabía, incluso en su discreta humanidad, que allí se revelaría un misterio que cambiaría todo. Era como si el cielo ya lo atrajera hacia ese punto elevado, donde el velo de la tierra sería por un instante rasgado. Creciendo en gracia ante Dios, cultivando el silencio, la mansedumbre y el recogimiento, Jesús se preparaba, sin alarde, para el momento en que la luz eterna del Padre pasaría por él ante testigos escogidos. Y cuando llegó el tiempo, no fue un estruendo lo que anunció su gloria, sino el paso silencioso de un maestro subiendo la montaña con 3 hombres confusos, heridos y necesitados de consuelo. Esos 3, Pedro, Santiago y Juan, nos representaban a todos nosotros. Sus debilidades, sus miedos y su incapacidad de comprender los designios de Dios nos reflejan. Acababan de escuchar, con asombro y tristeza, que el Señor sufriría y moriría en Jerusalén. La cruz ya se insinuaba en el horizonte, y fue entonces, como un bálsamo providencial, que Jesús los condujo a una alta montaña. No como un maestro exhibiendo poder, sino como un amigo que desea fortalecer a los que ama. Él sabía que, para soportar las sombras de la pasión, sería necesario antes probar la dulzura de la luz. La transfiguración no fue espectáculo, fue consuelo. No fue exaltación, fue promesa. Y como promesa, atraviesa los siglos alcanzando también nuestros días. Días en que tantos cargan la cruz de la enfermedad, la soledad, la duda o la pérdida. Días en que es urgente recordar que el sufrimiento no es el fin y que hay una gloria preparada para aquellos que confían. Hoy, al revivir este misterio, no caminamos como espectadores distantes. Somos parte de la escena. También somos invitados a subir. También somos llamados a escuchar la voz que resuena de la nube. Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 5. Cada palabra que resonó en aquel monte es, todavía ahora, dirección para quien se siente perdido, luz para quien atraviesa tinieblas, respuesta para quien reza entre lágrimas. Es por eso que al volver nuestros ojos hacia el Tabor, no estamos solo recordando un milagro antiguo, sino tocando una esperanza viva que nos fue dejada como herencia espiritual y alimento para el camino. La infancia de Jesús, aunque envuelta en silencio en las Escrituras, estuvo llena de misterios escondidos a los ojos del mundo, pero profundamente elocuentes a los ojos del Padre. Él crecía en Nazaret, en medio de los campos y colinas de Galilea, en una tierra atravesada por promesas y leyendas de encuentros con el Altísimo. Entre todos los montes que despuntaban en el horizonte, había uno que se alzaba de forma singular, el monte Tabor. Aislado en el paisaje como una centinela de la eternidad, esta cima estaba envuelta en memorias sagradas. Allí, según antiguas tradiciones, se habían manifestado señales de la presencia de Dios. El niño Jesús, al subir con su familia a las fiestas en Jerusalén o en momentos de recogimiento, podía verlo de lejos, destacándose en la llanura de Esdrelón. Tal vez, en su alma divina y humana, ya reposaba un profundo presentimiento de que aquel monte guardaba un momento decisivo de su misión. No es posible comprender la transfiguración sin sumergirse en este vínculo íntimo y antiguo entre Jesús y la montaña. Desde los tiempos de Moisés en el Sinaí y de Elías en el Horeb, los montes eran lugares donde el cielo se inclinaba sobre la tierra. Jesús creció escuchando las escrituras que narraban esos encuentros, absorbiendo en la oración y en la contemplación los rasgos de un Dios que se revela en lo alto, en el silencio y en la luz. Por eso, el Tabor no fue un accidente geográfico. Fue la elección de un corazón que conocía las señales del Padre. Como el Hijo obediente y profundamente unido a la voluntad divina,
Jesús cultivaba desde temprano la mansedumbre, la escucha y la fidelidad. Y esas virtudes fueron el suelo sobre el cual la gloria futura se manifestaría. El esplendor que después iluminaría su rostro no sería algo nuevo, sino la revelación de la luz que siempre lo habitó. La tradición espiritual de la Iglesia reconoce este período como la juventud del misterio. Todavía no era la hora de la revelación, pero ya había señales. El pueblo de Israel, acostumbrado a buscar a Dios entre nubes, truenos y montañas, se preparaba sin saberlo. El propio Jesús, en su carne humana, asumía esa expectativa y la santificaba con su presencia. Él no subía a los montes para exhibirse, sino para orar. No buscaba aislamiento por orgullo, sino por deseo de unión con el Padre. Este rasgo silencioso de su infancia es como una luz escondida bajo el velo. Todavía no se veía el fulgor, pero ya estaba allí. Cuando años más tarde, él subiría con Pedro, Santiago y Juan, no sería un nuevo Jesús el que aparecería, sino el mismo, revelado en su plenitud. Como enseña la Iglesia, la transfiguración fue la remoción del velo, no la adquisición de una gloria inédita. Así, en el silencio de sus primeros años, el Señor iba al encuentro del monte, como quien retorna al lugar marcado por la promesa. Cada mirada lanzada al Tabor era una prefiguración. Cada plegaria elevaba el alma de aquel niño Dios al misterio que lo aguardaba. Y cuando, en la plenitud de los tiempos, él subiera de hecho al monte con los 3 apóstoles, el cielo que había tocado su corazón desde la infancia finalmente se rasgaría en luz visible. Lo que estaba escondido sería revelado. Y aquel mismo monte, tantas veces contemplado en la infancia, se convertiría en el altar donde el Padre declararía: «Este es mi Hijo muy amado. Escúchenlo». Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 5. La sombra de la cruz comenzaba a descender sobre el camino de Jesús. Poco antes de subir al monte de la Transfiguración, él había hablado con claridad por primera vez sobre el destino que lo aguardaba en Jerusalén: la objeción, el sufrimiento, la entrega total de sí mismo. Las palabras cayeron como un rayo sobre los apóstoles. Pedro llegó a intentar disuadirlo, como quien intenta salvar al maestro del dolor, y escuchó una firme reprensión. Los discípulos estaban confusos, inquietos, sumergidos en una tristeza aún sin nombre. Era el presagio de la agonía que vendría, y sus corazones no estaban preparados. Fue en ese contexto que Jesús los invitó a subir la montaña, un gesto que, a primera vista, podría parecer simple, pero que en realidad escondía una profunda pedagogía divina. Él no los arrastra a lo alto, sino que los conduce aparte, en un gesto de ternura y elección personal. Quería enseñarles a confiar antes de entender, a subir antes de ver, a caminar incluso sin comprender. La elección de los 3, Pedro, Santiago y Juan, revela también un aspecto íntimo del amor de Jesús. Ellos no eran los más fuertes ni los más preparados, pero eran los que más lo necesitaban. Pedro, impulsivo y frágil, que negaría al Señor. Santiago, que bebería del cáliz del martirio. Juan, el más joven, que permanecería hasta el final a los pies de la cruz. Estos 3 hombres llevaban en sí el retrato del alma humana en lucha. Llevarlos al monte era, por lo tanto, un gesto de amor y también de anticipación. Jesús sabía que la luz que les mostraría no cambiaría el destino de la cruz, pero plantaría en ellos el coraje para atravesarla. La subida fue lenta, como son todos los procesos espirituales verdaderos. No hubo promesas, no hubo explicaciones, solo la invitación silenciosa: subir, orar, permanecer. En la tradición de la Iglesia, la montaña siempre ha sido el lugar de la intimidad, de la revelación y de la purificación. Subir significa dejar atrás el ruido, los pesos, las distracciones. Es el camino del alma que se eleva, no por orgullo, sino por deseo de estar más cerca de Dios. En aquel día, mientras los otros discípulos permanecían en la llanura, 3 corazones heridos subían un monte sin entender el porqué. Quizás sentían el peso de la subida, quizás cuestionaban en silencio, quizás solo obedecían por amor, pero algo los atraía, algo los conducía.
La presencia de Jesús era el único motivo, y era suficiente. Él no había prometido visiones ni consuelos, solo los había llevado consigo. Es así como comienza la verdadera transformación, no con luces, sino con confianza, no con palabras, sino con silencio. La elección de subir precede a la visión. El paso dado en la oscuridad prepara el corazón para la luz. Aquellos hombres, tan frágiles como nosotros, aceptaron la invitación, y por eso estaban allí cuando el cielo se abrió. Estaban allí porque incluso sin entender permanecieron con Jesús, y eso bastó. Lo mismo nos sucede a nosotros. Muchas veces no comprendemos por qué Dios nos lleva por ciertos caminos, por qué nos llama a silencios, a sacrificios, a montañas interiores. Pero si lo seguimos, si subimos con Él, incluso cansados, el cielo se revelará. La fe no es ausencia de dudas, sino decisión de caminar incluso cuando todo en nosotros quiere parar. Mientras oraba, algo comenzó a cambiar ante los ojos atónitos de Pedro, Santiago y Juan. Lo que siempre estuvo velado ahora se abría en esplendor. El rostro de Jesús resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron tan blancas que ninguna luz terrena podría compararlas. Aquella apariencia familiar, el semblante del Maestro que caminaba con ellos por los caminos polvorientos de Galilea, ahora estaba envuelta en una gloria que ofuscaba el entendimiento humano. La humanidad de Cristo dejaba transparentar por algunos instantes la plenitud de su divinidad. Como una ventana que se abre súbitamente hacia el cielo, los discípulos contemplaban lo invisible hecho visible. Jesús se transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron resplandecientes de blancura. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 2. No era una ilusión, tampoco una visión simbólica. Era la revelación concreta de aquello que siempre estuvo oculto bajo la humildad de su carne. Por un breve momento cayó el velo, y el Verbo eterno se dejó ver en su majestad. Aquellos hombres sencillos, acostumbrados al Jesús que lloraba, que se cansaba, que dormía en barcas y comía con los pecadores, ahora estaban ante el mismo Jesús, pero revelado en su plenitud divina. El Cristo verdadero, lleno de luz, lleno de gloria, lleno de eternidad, y aún así, profundamente el mismo, aquel que los amaba, que los había llamado por su nombre, que caminaba con ellos. La transfiguración no creó algo nuevo, sino que desveló lo que siempre existió, la divinidad habitando entre nosotros. El impacto de ese momento era tan intenso que ninguna palabra bastaría para describirlo. No se trataba solo de un espectáculo sensorial, sino de una experiencia espiritual profunda, que tocaba el alma de los discípulos y los ponía ante una verdad que superaba cualquier comprensión humana. Ellos veían la gloria del cielo antes de tiempo. Era un consuelo anticipado, un destello de la victoria que vendría después de la cruz. Como enseña San León Magno, la finalidad principal de la transfiguración fue desterrar de los corazones de los discípulos el escándalo de la cruz. Dios, con infinita ternura, les concedía un resplandor de la resurrección para que, cuando vieran al Señor cubierto de sangre y heridas, no se olvidaran de la luz que contemplaron. Esta escena luminosa, guardada en el corazón de la Iglesia como un tesoro, es también una promesa para nosotros, pues todo aquel que permanece con Cristo, incluso en la aridez del camino, verá también, un día, el rostro del Señor resplandecer. La gloria que iluminó el Tabor es la misma que nos aguarda. No es un privilegio de pocos, sino el destino de los que aman. Cuando atravesamos noches oscuras, cuando la fe parece frágil y la esperanza escasa, el Tabor nos recuerda, hay una luz que no se apaga. La transfiguración es la señal de que, incluso en medio de los dolores, la victoria ya comenzó. Nos muestra que el sufrimiento no tiene la última palabra y nos invita a esperar, a confiar, a permanecer. Porque la gloria vendrá. En lo alto del monte, mientras la luz de la transfiguración envolvía a Jesús, dos figuras sagradas surgieron a su lado, Moisés y Elías. No aparecieron como figuras silenciosas, sino como participantes de un diálogo profundo y misterioso. Hablaban con Jesús sobre su partida que se consumaría en Jerusalén,
Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 31. Esta escena por sí sola es una síntesis de toda la historia de la salvación. Moisés, aquel que recibió la ley en el Sinaí, representaba la antigua alianza fundada en los mandamientos. Elías, el profeta que había escuchado la voz de Dios en la brisa suave del Horeb, simbolizaba la esperanza anunciada por los profetas. Ahora, ambos estaban allí, ante el Hijo de Dios, reconociendo que todo lo que habían vivido y enseñado encontraba su cumplimiento definitivo en Cristo. La presencia de Moisés y Elías no era solo simbólica. Ellos venían del pasado para inclinarse ante el presente eterno. No hablaban de glorias humanas ni de los milagros que Jesús había realizado. Hablaban de la cruz. Hablaban del éxodo de Jesús, como dice literalmente el texto griego, remitiendo a la salida liberadora del pueblo hebreo de Egipto, pero ahora elevada a su plenitud, la liberación del pecado y de la muerte por medio del sacrificio del Cordero. Moisés, que había liberado a los hebreos de la esclavitud, ahora contempla al verdadero libertador. Elías, que había huido al desierto perseguido y desanimado, ahora asiste al cumplimiento de la promesa divina en toda su claridad. La ley y los profetas no solo preceden a Jesús, ellos lo reconocen, lo sirven, lo anuncian. El Tabor es el punto de convergencia de toda la historia sagrada. Esta conversación santa entre el cielo y la tierra es un gesto de consolación y también de confirmación. Es como si el Padre quisiera fortalecer el corazón de su Hijo, que en breve sudaría sangre en Getsemaní, y al mismo tiempo quisiera mostrar a los discípulos que todo estaba dentro de un plan mayor, conducido por el amor y la fidelidad. Aquello que los apóstoles temían, el sufrimiento del Mesías, no era derrota sino coronación. Al ver a Moisés y Elías en diálogo con Jesús, comprenden que el camino de Cristo no es improvisado. Es la consumación de la palabra que siempre anunció un Dios que se entrega. El silencio que flotaba sobre la montaña ahora era llenado con palabras de eternidad. Para nosotros, esta escena nos enseña que no estamos perdidos en la historia. Nuestra fe no se construye en divagaciones, sino enraizada en siglos de promesas cumplidas. La presencia de Moisés y Elías nos recuerda que todo sufrimiento unido a Cristo se inserta en un plan de redención que supera las generaciones. Nada está suelto, todo es conducido. Y cuando atravesamos momentos de cruz, podemos recordar: hubo un día en que dos gigantes de la fe aparecieron para hablar con Jesús sobre su entrega, confirmando que el dolor del justo es precioso a los ojos de Dios. Es como si el cielo entero dijera: este es el camino, síganlo con confianza, porque si Él va delante, incluso el valle de sombra de muerte será al final paso hacia la gloria. Ante aquella visión deslumbrante, Pedro no soportó el silencio. Tomado por un entusiasmo confuso, una alegría arrebatada, un deseo casi infantil de detener lo eterno, exclamó: «Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 4. Era el impulso natural de quien se ve ante la belleza divina y quiere aprisionarla, perpetuarla. Pero también era una fuga. Inconscientemente, Pedro quería congelar el momento glorioso para evitar el descenso al valle del dolor. El alma humana, cuando toca el cielo, siente miedo de volver a la tierra. Y Pedro, como muchos de nosotros, deseó quedarse allí, donde no había cruz, donde el rostro de Jesús brillaba como el sol, donde todo parecía resuelto y pleno. Pero Jesús no respondió a la petición, no la rechazó ni la aceptó, solo permaneció, permitiendo que el silencio corrigiera las intenciones del corazón. Era necesario entender que la verdadera fe no se construye sobre experiencias extáticas, sino sobre la obediencia. El Tabor era real, sí, pero no era el fin. Era un don pasajero para sostener el camino. Pedro todavía no comprendía que la misión de Cristo exigía el descenso, el abandono, el sacrificio. La luz que los envolvía no era un premio, sino una preparación. Por eso la petición de construir tiendas era profundamente humana, pero espiritualmente inadecuada.
Querer permanecer en la consolación es propio de nuestra debilidad, pero la madurez de la fe consiste en aceptar que el tiempo de la luz sirve para iluminar el tiempo de la oscuridad. Son tantos los que hoy también dicen: Señor, qué bien se está aquí. En los momentos de oración, de retiro, de sanación interior, en las misas donde el corazón se calienta. Y es verdad, es bueno estar en la presencia del Señor, es bueno experimentar el sabor de la eternidad, pero es necesario comprender que la experiencia de lo alto no nos exime del camino de la llanura. Al contrario, nos prepara para él. El Tabor es una pausa, no un refugio permanente. Jesús sabía que dentro de poco tiempo Pedro lo vería ensangrentado, cargando la cruz, gimiendo en el madero. Era preciso que él guardara en el alma aquel momento de luz para no desfallecer ante la oscuridad. La lección del Tabor es esa. La consolación no es el punto final. No se pueden construir tiendas sobre milagros. El amor maduro aprende a descender con Cristo, aprende a servir cuando la luz se apaga, aprende a amar incluso cuando la gloria se esconde. Y es ese amor el que al final permanecerá. Pedro, que deseó detenerse en lo alto, un día comprendería. En su travesía final, crucificado cabeza abajo, ya no clamó por tiendas, sino por fidelidad. Aquel mismo Pedro, tan humano, había aprendido que el verdadero «qué bien se está aquí» no se dice solo ante la luz, sino también ante la cruz, cuando sabemos que el Señor está con nosotros, incluso en el silencio. Mientras Pedro aún hablaba, intentando eternizar la experiencia luminosa, una nube luminosa los envolvió por completo. No era una nube oscura de tormenta, sino una nube de gloria, como aquella que flotaba sobre el Santo de los Santos en el templo, señal visible de la presencia de Dios. Los discípulos que hasta entonces estaban admirados, ahora se llenaron de temor. Y entonces oyeron clara y profundamente una voz que venía de la nube. «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo». Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 5. Aquella voz rasgó el silencio de la montaña y también los corazones de los discípulos. Ellos no estaban ante un profeta cualquiera, ni de una manifestación aislada. Estaban ante el propio Hijo de Dios, y la orden del Padre era simple y absoluta: escúchenlo. La reacción inmediata de los tres hombres fue caer con el rostro en tierra, dominados por el miedo. El temor que los dominó no era solo una reacción natural a algo sobrenatural, sino una reverencia profunda, una conciencia súbita de la santidad que los rodeaba. La gloria de Dios, incluso cuando luminosa, hiere el orgullo humano y desarma nuestras pretensiones. Ellos ya no sabían qué decir, no osaban siquiera mirar. Era como si toda la grandeza del cielo se hubiera comprimido en aquel instante, en aquella montaña, sobre aquellas almas frágiles. Fue entonces que Jesús se acercó y con ternura los tocó diciendo: «Levantaos y no tengáis miedo». Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 7. No hay contraste más hermoso que este, la gloria que asusta y el toque que consuela, la voz del Padre y la mano del Hijo, el esplendor del cielo y la dulzura de la presencia. Este momento revela un equilibrio profundo del corazón de Dios. Él quiere que reconozcamos la majestad de Jesús, pero quiere también que lo amemos con confianza. La nube no vino para separar, sino para envolver. La voz no vino para condenar, sino para confirmar. Y el toque de Jesús no vino para exigir, sino para restaurar. Aquellos tres hombres, postrados por el miedo, fueron levantados por el amor. Y cuando abrieron los ojos nuevamente, ya no vieron a Moisés, ni a Elías, ni la nube, ni la luz intensa. Solo a Jesús, el mismo Jesús de siempre, con su mirada llena de compasión, su cuerpo sin brillos, sus vestiduras comunes. Era como si el Padre dijera: después de todo lo que vieron, es en Él en quien deben permanecer. Solo Él basta. Este es el llamado de la transfiguración. No quedarnos atrapados en las manifestaciones extraordinarias, sino aprender a ver a Dios en lo cotidiano, a escuchar su voz en la palabra,
a percibir su presencia en los pobres, a reconocer su gloria escondida en la Eucaristía. El Tabor nos muestra que la fe verdadera no se sostiene por visiones, sino por la escucha. «Escúchenlo», dijo el Padre. Escúchenlo cuando Él diga, tomen su cruz. Escúchenlo cuando Él diga, amen a sus enemigos. Escúchenlo cuando el mundo se burle de la fe, cuando la cruz parezca demasiado pesada. Porque la voz del Padre ya lo confirmó y el toque del Hijo ya nos levantó. Ya no hay por qué temer. Solo queda caminar con Él, incluso cuando la luz parezca ausente, pues ya sabemos quién Él es. Al descender de la montaña, con los corazones aún tomados por la experiencia que habían vivido, Jesús les dirigió una orden inesperada. A nadie contéis la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 9. El silencio impuesto a los discípulos no era un castigo ni un secreto frío. Era una invitación a la interiorización. El misterio vivido en lo alto del Tabor necesitaba madurar en el silencio del corazón, como una semilla que germina escondida antes de florecer. Hablar antes de tiempo sería desperdiciar la profundidad de lo que habían recibido. Era necesario esperar. Era preciso que el escándalo de la cruz sucediera, para que la luz de la transfiguración fuera comprendida en su plenitud. Pedro, Santiago y Juan descendían del monte cargando un peso sagrado. Habían visto el cielo, habían escuchado la voz del Padre, habían sido tocados por Jesús glorioso, y sin embargo, ahora volvían a la llanura, donde el dolor los esperaba, donde la duda regresaría, donde verían al Maestro siendo rechazado, apresado, humillado. El silencio pedido por Jesús era, en realidad, un ejercicio de fidelidad. Él no quería que olvidaran lo que vieron, sino que guardaran aquello como fuerza para el tiempo de la oscuridad. Hablar sin comprender sería reducir el misterio. Era preciso descender, sí, pero sin perder la memoria de la luz. Era preciso continuar el camino, pero con el corazón afirmado en lo que vivieron en lo alto. ¿Cuántas veces, también nosotros, recibimos luces en momentos de oración, retiros, encuentros con Dios, y luego somos llamados a volver a la rutina, a los problemas, a las luchas? El impulso es querer gritar al mundo, contarlo todo. Pero hay momentos en que Dios nos pide silencio, no para callarnos, sino para transformarnos. Hay verdades que necesitan ser rumiadas en el corazón antes de ser anunciadas con los labios. El silencio no es ausencia de fe, es maduración de la fe. Jesús sabía que, después de la resurrección, todo tendría sentido. Sabía que Pedro, Santiago y Juan necesitaban primero ver el cuerpo herido del Señor, para entonces entender el brillo del Tabor. Solo la cruz ilumina el sentido de la gloria. Este silencio es también una escuela de humildad. A los tres no se les permitió hablar de la experiencia, a pesar de ser única. Era como si el Señor dijera: lo que ustedes vieron no es para ser exhibido, sino para ser vivido. Esta es la lógica del Evangelio. La gloria que no desciende al dolor no transforma. La visión que no enseña a cargar la cruz no santifica. Y el testimonio solo tiene valor cuando nace del amor fiel, no de la excitación pasajera. Por eso, Jesús les manda silenciar. Porque la palabra, para ser fecunda, necesita venir del amor madurado por la prueba. Pedro, Santiago y Juan obedecieron, y por mucho tiempo cargaron en el pecho un secreto luminoso, una memoria que los sostendría en medio de las tinieblas. La transfiguración, así, no fue solo un evento, sino un pacto silencioso entre el cielo y tres corazones. Un pacto que decía: cuando todo parezca perdido, recuerden la luz. Cuando todo parezca confuso, recuerden la voz. Cuando todo parezca sin sentido, recuerden el rostro resplandeciente de Jesús. Y sigan. Años pasaron desde aquel día en que Pedro vio el rostro de Jesús brillar como el sol. La vida avanzó, la iglesia nació, y el apóstol maduró entre persecuciones, prisiones y milagros. Pero lo que él vivió en el Tabor jamás se apagó. Ya viejo,
Escribiendo a las comunidades cristianas bajo su responsabilidad pastoral, San Pedro no recurrió a discursos teológicos complejos para confirmar la fe, sino que evocó la memoria del monte. En su segunda carta, él escribió con una ternura fuerte: de hecho, os hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no por haber seguido fábulas ingeniosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando, de la sublime gloria, le fue dirigida esta voz: Este es mi Hijo muy amado, en quien yo puse mi complacencia. Esta voz, nosotros la oímos venir del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 18. No hay testimonio más íntimo y poderoso. Pedro ya no hablaba como el hombre que quiso construir tiendas. Hablaba como quien entendió que la luz del Tabor era anuncio de la cruz y de la resurrección. Él no usó la transfiguración como prueba para convencer, sino como llama interior que lo sostenía en la misión. Era la recordación de que la gloria ya se manifestó una vez y se manifestará nuevamente. El Pedro frágil que un día cayó por miedo, ahora escribía como pastor que ya había atravesado la oscuridad y había mantenido la llama encendida. El Monte Santo, que antes había sido el lugar de la confusión y del temor, se había convertido ahora en su fortaleza interior, su argumento vivo, su recuerdo más claro de que el sufrimiento jamás tendrá la última palabra. Este testimonio escrito nos alcanza con la fuerza de un eco que atraviesa los siglos. Nos recuerda que hay ciertas experiencias con Dios que marcan para siempre, aunque no puedan ser explicadas con exactitud. Pedro no describe cada detalle de la visión, pero reafirma con vigor que la majestad de Cristo no es invención, ni mito. Él la vio, la oyó, y por eso cree, e invita a sus lectores, y a nosotros, a creer también, incluso sin haberla visto. El testimonio de la transfiguración en su carta aparece como fundamento para la confianza en tiempos difíciles, no solo para él, sino para toda la Iglesia. En aquella misma carta, Pedro llama la atención de los cristianos sobre la importancia de mantener los ojos fijos en la luz. Tenemos aún más segura la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que rompa el día y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Él sabía que muchos pasarían por noches densas, persecuciones, dudas y tentaciones, pero también sabía que la memoria del Monte Santo, la voz del Padre y el rostro luminoso de Cristo son anclas que sujetan el alma incluso en las mayores tempestades. La luz del Tabor, aunque breve, no se extinguió con el descenso de la montaña. Ella atravesó el tiempo, encendió el corazón de los apóstoles y siglos después continuó resplandeciendo en la vida de hombres y mujeres marcados por una profunda sed de Dios. Entre ellos, se destacan santos que, aún sin haber estado físicamente en el Monte Santo, vivieron sus propias transfiguraciones interiores, alcanzando alturas espirituales impresionantes. Uno de esos ejemplos es San Francisco de Asís, quien, en los últimos años de vida, recibió los estigmas de Cristo en el Monte Alverne, en una experiencia mística tan intensa que lo unió de forma plena al Cristo crucificado y glorioso. La misma luz que brilló en el rostro de Jesús se reflejaba ahora en las llagas del santo, señal de que la verdadera gloria pasa por la cruz. Otros santos, como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, también vivieron momentos de intensa iluminación espiritual, en los que el Señor les reveló misterios profundos de su presencia y amor. Pero ninguno de esos momentos los alejó del sufrimiento. Por el contrario, cuanto más profunda la luz, más verdadera era la entrega. La transfiguración se convertía en esos corazones en un llamado a permanecer con Cristo, incluso cuando todo parecía oscuro. Así, el Tabor se repetía en silencio, en los monasterios, en los desiertos, en los hospitales, en las celdas, en los lechos de dolor. Era la misma luz, escondida pero viva, la misma gloria,
ya no visible a los ojos, pero ardiente en los corazones. Entre los primeros siglos del cristianismo, muchos padres de la Iglesia, como San Efrén y San Juan Crisóstomo, meditaron sobre la transfiguración como un anuncio de nuestra propia vocación final, ser transformados a imagen de Cristo. La gloria revelada en el monte no es solo un privilegio del Señor, sino una promesa para los suyos. Como dice San Pablo, todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en esa misma imagen, de gloria en gloria, según el Espíritu del Señor. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Esto significa que la luz del Tabor está destinada también a nosotros, no como espectáculo, sino como destino. Este destino comienza ahora, cuando elegimos vivir con Cristo, incluso sin verlo. Cuando ante el dolor decidimos confiar. Cuando rodeados de oscuridad, mantenemos la llama de la fe encendida. Y es por eso que tantos santos recomendaban: guarden en el corazón las pequeñas transfiguraciones de lo cotidiano. Aquel momento de oración en el que se sintieron consolados, aquel gesto de perdón que costó, pero liberó, aquella misa en que el Evangelio habló directo a su herida. Son destellos de la eternidad, son rastros de la luz del Tabor, y si usted puede en este momento, cierre los ojos y recuerde cuando sintió a Dios tocando su alma con paz. Guarde eso, porque un día todo será luz. Ahora, te invito a escribir en los comentarios el nombre de alguien que amas y que está alejado de la fe. Alguien que quizás esté viviendo en las sombras, sin ver el brillo de la mirada de Dios. Coloca ese nombre aquí como una petición, un clamor, una entrega. Y juntos vamos a pedir que la luz del Tabor alcance también esos corazones y los transforme con la misma voz que un día dijo: «Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo». Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 5. La transfiguración del Señor, celebrada litúrgicamente el 6 de agosto, nunca fue solo una memoria distante en el calendario de la Iglesia. Desde los primeros siglos, esta solemnidad fue recibida como una ventana abierta entre el tiempo y la eternidad, una señal profética de que el dolor que atravesamos en este mundo no será el fin de la historia. La elección de esa fecha, marcada por la consagración de antiguas basílicas y más tarde reforzada por acontecimientos históricos como la victoria de los cristianos en la batalla de Belgrado en 1456, muestra que la Iglesia siempre vio en el Tabor una respuesta celestial a las angustias de la tierra. Cuando todo parecía derrumbarse, la luz de Cristo venía, silenciosa, pero firme, para renovar la esperanza de los fieles. A lo largo de los siglos, los papas también reforzaron el significado profundo de esta celebración. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, incluyó la transfiguración como el cuarto misterio luminoso del Santo Rosario, comprendiendo que esta escena resume la belleza del camino cristiano. La gloria revelada en medio de la oración, la presencia de Cristo iluminando el corazón abatido, la escucha obediente al Hijo amado. Para él, este misterio no era solo un consuelo, sino un impulso misionero. Quien contempla al Cristo transfigurado es llamado a irradiar esa luz en el mundo, viviendo con esperanza incluso cuando la cruz se impone. La oración del Rosario, enriquecida con este misterio, se convirtió para muchos en una forma de mantener viva la llama del monte, incluso en los valles oscuros de la existencia. Además, en diversas tradiciones litúrgicas de Oriente, la transfiguración se celebra con un énfasis aún más intenso. Los padres bizantinos la llaman la Segunda Pascua. Tal es su conexión con la resurrección. En muchas iglesias orientales, en ese día, se bendicen frutos, especialmente uvas, como símbolo de la transformación y de la vida nueva en Cristo. El gesto, simple y profundo, recuerda que aquel que se une a Jesús comienza desde ya a ser transfigurado. La luz que un día brilló sobre el monte no desapareció, sino que fue derramada sobre el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y nosotros, miembros de ese cuerpo, somos llamados a caminar como hijos de la luz. Por eso, celebrar la transfiguración
no es solo recordar un milagro, sino renovar un compromiso. Es permitir que el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9, no sea solo leído, sino vivido. Es entender que todo cristiano es un peregrino entre dos montes, el Tabor y el Calvario, y que la luz contemplada en el primero sostiene la fidelidad en el segundo. Como nos enseña la liturgia, en la gloria de la transfiguración, brilló claramente que por todo el cuerpo de la Iglesia se cumplirá lo que maravillosamente se realizó en la cabeza. Es decir, lo que vimos en Jesús está prometido a todos los que lo siguen con amor fiel. La fiesta de la transfiguración, por lo tanto, es una invitación a recordar, a permanecer y a esperar, a recordar la luz, a permanecer con Jesús incluso cuando la visión se apaga, y a esperar el día en que veremos cara a cara a aquel que ya hoy nos habla en el silencio de la oración. Y en ese camino, la Iglesia, como Madre Sabia, nos conduce paso a paso, recordando que la luz del Tabor no fue un privilegio de 3 hombres, sino una anticipación de aquello que Dios preparó para todos los que lo aman. El misterio de la transfiguración no es solo una promesa futura, sino una convocación presente. Jesús no brilló en lo alto del monte solo para revelar su gloria divina, sino para enseñarnos que la verdadera transformación ocurre en la oración, en la obediencia y en la escucha fiel. El Padre no dijo, contempladlo, ni admiradlo, sino, escúchenlo. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 5. Esto quiere decir que el brillo del rostro de Cristo solo se enciende en quien lo escucha con el corazón abierto. Es por la escucha que la luz entra. Es por la fidelidad a la palabra que el alma se convierte en reflejo del cielo. Y es por eso que tantos santos, mártires y anónimos de la fe vivieron su propia transfiguración, incluso sin haber subido físicamente al Tabor. Este llamado a la escucha y a la transformación interior sigue resonando en nuestra vida. Vivimos en un mundo ofuscado por voces que nos dispersan, nos distraen, nos consumen, pero la voz que realmente importa aún habla. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esa escucha exige silencio interior, exige tiempo con la palabra, exige humildad para reconocer que no sabemos todo, que necesitamos ser moldeados por la verdad de Dios. El Tabor nos muestra que no basta caminar con Jesús, es preciso dejarse iluminar por Él, permitir que su presencia nos transforme desde dentro. Es una luz que no ciega, sino que revela, no asusta, sino que calienta, no aleja, sino que acerca. Hoy el Señor nos invita a subir con Él también. Cada misa, cada adoración, cada momento de oración sincera es un pequeño Tabor. Quizás no veamos el rostro de Cristo brillar como el sol, pero Él nos transforma incluso cuando no lo sentimos. La gracia actúa en silencio, como la luz del amanecer que va disipando la noche poco a poco. Y cuando nos dejamos tocar por esa luz, algo en nosotros cambia. La mirada se vuelve más compasiva, el corazón más confiado, el alma más firme. Es así como se realiza, día tras día, la transfiguración de nuestra vida. No por espectáculos, sino por fidelidad. Al final de esta peregrinación espiritual por el Monte Santo, queda la certeza de que la transfiguración es mucho más que un episodio bíblico. Es una profecía de aquello que Dios desea hacer en cada uno de nosotros. Él no quiere solo consolarnos con momentos de gloria, sino prepararnos para vivir con fe cuando la luz parezca ausente. Quiere fortalecernos para que incluso en la cruz recordemos el esplendor. Quiere prometernos que, después de toda noche de dolor, habrá un amanecer en que el rostro del Hijo volverá a brillar, esta vez para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, compártela con alguien que necesita luz y suscríbete para seguir caminando con nosotros en la fe. Pero, más que eso, haz de este momento un nuevo comienzo. Vuelve a escuchar a Jesús, vuelve a abrir el Evangelio, vuelve a esperar. Porque incluso en las sombras, la luz del Tabor sigue viva. Y un día, cuando todo se cumpla, la veremos en plenitud, con los ojos renovados por la fe.